Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que encuentro que es muy interesante, particularmente porque tiene que ver con los privilegios dentro de la casta política y corporativista en los Estados Unidos. Y por supuesto les estoy hablando del fin de la ley anti-lobby, que era una ley que firmó Donald Trump como parte de su programa para drenar el pantano en su discurso a comienzos de su gobierno, en los primeros meses de su gobierno, y que ya terminó. Pero muchos pensarán, Biden le terminó con esta ley para poder dar nuevamente privilegio a la casta política, al pantano, etcétera. Y no, esto no lo pude hablar porque tenía otros temas que diría que eran más relevantes en el momento para cubrirlos como noticia. Pero esta ley que el mismo Trump hizo fue eliminada por el mismo Trump en su último día de gobierno, en las últimas horas de su gobierno. Y vamos a ver por qué. Y esto ha dado paso a que haya cierta indignación en algunos de los seguidores de Trump. Y es por eso que muchos grupos tal vez más conspiranoicos están argumentando ahora que Trump no hizo todas estas cosas que QAnon decía o todas estas conspiraciones, porque en realidad Trump era un infiltrado del Estado profundo para hacer pensar que iba a hacer los cambios, pero en realidad no cambiar nada. Que ahora son como las nuevas conspiraciones que están saliendo. Y vamos a analizar todo eso a continuación. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Es con una ley que era la llamada ley anti-lobby, que Donald Trump la firmó él y era parte de su programa y la firmó en los primeros meses de su gobierno. Ahora, ¿qué implica esta ley anti-lobby? Lo vamos a ver a continuación tal como lo informa Infobae. Trump, quien llegó a la Casa Blanca con la promesa de drenar el pantano de corrupción, firmó en enero del año 2017, en sus primeros días de gobierno, un decreto en que exigía que los miembros de su administración, aunque también esto aplica para cualquier administración, acepten un código de conducta en el que se les prohíbe el cabildeo, es decir, el lobby, la idea de influir políticamente, por 5 años tras dejar sus puestos y comprometerse de por vida a no realizar trabajos que requirieran que se registren como agentes extranjeros. Ahora tales normas quedaron eliminadas. Trump firmó la revocación del decreto el martes y el documento de una página fue publicado por la Casa Blanca poco después de la medianoche, a horas de que terminara su mandato. La orden dice: los empleados y ex empleados sujetos a los compromisos de la orden ejecutiva 13.770 no estarán sujetos a esos compromisos después del mediodía 20 de enero del año 2021. A esa hora, Joe Biden tiene programado jurar como nuevo presidente estadounidense. Eso, bueno, esto es la noticia del momento. Con ello, los funcionarios del gobierno de Trump quedan con las puertas abiertas para firmar lucrativos contratos con vistas a utilizar la influencia adquirida en Washington para favorecer ahora al sector privado o a agencias extranjeras. Entonces, traducido todo eso que se está diciendo. Trump llegó primeros días de gobierno y dijo: vamos a drenar el pantano. ¿Y cuál es un problema dentro de los políticos? Que se observa también en Chile y en otros países. Que los políticos muchas veces hacen privilegio corporativista, es decir, a grupos corporativos, empresas, para darles beneficios legales como subsidios, que en Estados Unidos también existen en otros países, o leyes preferenciales, a través de promesas de darles un trabajo como director en esa empresa a futuro, en un nivel alto, o sobornos, o cualquier otra cosa. Y también prohibió, y esta vez de por vida también salía, ocupar cargos en agencias extranjeras. ¿Qué implica eso? En empresas asociadas a estados de otros países, porque decían, que yo creo que es un argumento legítimo, que eso significaría que estaban haciéndole favores a otros países con los impuestos de la misma población y eso podía terminar dañando la soberanía nacional y la independencia del poder porque serían políticos comprados por otros países. Entonces de esa manera era ilegal de por vida para miembros de un gobierno estar en esa otra agencia y en agencias privadas por 5 años, entonces no podían dar favores inmediatos. Pero lo que es curioso, y por eso ha generado esto cierta indignación dentro de algunos de los seguidores de Trump, especialmente algunos de los más decepcionados, el mismo Trump, la ley que él firmó, la derogó el último día de su gobierno, en las últimas horas. Y esto fue una de las leyes que eran como las leyes anticorrupción, antipantano. Y parece ser una indicación clara de que esto sería para que ellos y los miembros del gobierno de Donald Trump sí pudieran hacer eso, ya que efectivamente muchos de esos miembros empiezan a buscar ya ahora en empresas tanto nacionales de Estados Unidos como extranjeras ciertos puestos y que ahí se ve el tema de las conexiones. Y esto ha generado que muchos de los que eran seguidores más conspiranoicos, en vez de abandonar algunas de las teorías más conspiranoicas, están diciendo que estas eran acertadas, como las de QAnon, pero en realidad lo que ocurre es que Trump no era ese salvador, sino que por cosas como estas, dicen, se demostró que era un infiltrado que estaba ahí para destruir el nacionalismo y dejarlo mal. He visto muchos más nacionalistas diciendo eso. Entonces, como era un infiltrado, él realmente socavó por debajo esto, dejó en ridículo a los nacionalistas, y que haya revocado estas leyes anticorrupción es una muestra de ello.
Yo no me compro mucho esas cosas. Yo digo que probablemente llegó con la idea de hacer eso, pero el poder corrompe y probablemente se corrompió a último minuto o incluso a lo largo de su gobierno, y hay ciertas muestras de eso. Por ejemplo, y aquí se explicarían este tipo de cosas, el gobierno de Trump recibió ciertas donaciones irregulares, que no es único de él, eso vamos a decirlo. Esto no lo justifica, por supuesto, que no sea el único, porque esto se ha hecho tanto en los gobiernos de Obama, Bush, Clinton. O sea, lamentablemente es una práctica habitual y ya se está ejerciendo también en el gobierno de Biden. Pero que lo hagan todos no significa que esté bien, eso hay que distinguirlo. Pero por ejemplo, durante el gobierno de Donald Trump se dieron muchos beneficios y también subsidios a Arabia Saudita. Y lo estoy dando como ejemplo porque esto también ocurrió con Israel y muchos otros países. Y se dieron muchos subsidios tanto a nivel militar, que ahí hay un tema del corporativismo militar en Estados Unidos, pero también a nivel de ciertos acuerdos internacionales, comerciales, etc. Y muchos argumentaban que algunos de esos tratados no eran muy legítimos. Y todos estos beneficios vienen a costa de algo, porque justo, coincidencia, fíjate que la realeza de Arabia Saudita, y aquí estoy dando el ejemplo porque esto también pasó con el gobierno de Israel y otras cosas, le empezó a donar millones y millones y millones de dólares a la fundación de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump. O también cuando los diplomáticos de algunos países como Arabia Saudita iban a Estados Unidos, mira la coincidencia que se alojaban en el Hotel Trump y compraban para estar un tiempo, más bien las arrendaban, las habitaciones más caras, y sorprendentemente justo se gastaban mucho dinero comprando supuestamente alcohol y otras cosas de la habitación, y terminaban pagando mucho dinero. Y muchos acusaban de que eso probablemente era un intento de influir a través de lo que sería un soborno de manera indirecta. Que tomando en cuenta leyes como esta que se revocó, que insisto, esto no es una ley de otro, él mismo la puso y él mismo la sacó, da cierta credibilidad al tema. Ahora, Joe Biden no es ningún santo por esto, porque él tampoco puso de vuelta esta ley. Que yo creo que más allá de si usted es de izquierda o derecha, debería haber un acuerdo que leyes como esa, que limitan ese tema de influencia para dar beneficios corporativistas a otros países o simplemente estar haciendo corrupción, sería algo positivo. Pero Trump la puso y Trump mismo sacó la ley. Y Biden no la pone de vuelta porque, bueno, ni siquiera hablan de esto, se quedan callados porque están felices que ya la ley no esté. Pero eso es un tema bien particular, ¿no? Y de cierta manera tiene cierto sentido que sea así, porque también había bastante nepotismo durante el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que a todos sus hijos los puso en cargos del Estado a dedo, haciendo cosas muchas veces. A su hija también, su yerno, el esposo de su hija, lo puso en un cargo de relaciones internacionales con Israel. ¿Y cuál fue la calificación? Nada, es que era el esposo de la hija, y ahí ese es el yerno. Recordemos que tenía conexiones con Israel porque es judío también, y con muchas conexiones con el gobierno israelita, y se dice que se hicieron muchas negociaciones que beneficiaron de sobremanera a Israel. Y muchos sé que van a defender a Trump diciendo no, es que correspondía, etcétera. Pero creo que se imaginen la misma situación. Que aquí, por ejemplo, Piñera pusiera a sus hijos en cargos de gobierno a dedo y él lo justificara diciendo no, pero si mira, tienen sus estudios y todo, están preparados, están preparados. O es como en Argentina con los Kirchner, que ponen a los familiares, o Ortega en Nicaragua, que tiene a la esposa como vicepresidente, y todo eso apuntado a dedo. Yo diría que eso sí es nepotismo, especialmente porque algunos lo justifican que en cargos electos no, pero en esto no eran cargos electos, era todo designado a dedo. Raro, pero bueno, pasó de largo con tantas otras cosas. Pero de todas maneras esto generó ciertos cuestionamientos que lleva a que algunos de esos grupos más marginales, diría, un poco más conspiranoicos, de grupos nacionalistas, se alejaran un poco de Trump. Pero más allá de eso, que creo que son grupos marginales que nunca influyen demasiado, son más bien irrelevantes, creo que es importante decir que esto igual está mal y que no se ha hablado lo suficiente, porque bueno, muchos que son más de derecha a Trump lo siguen como si fuera un dios, lo ven casi como si fuera un profeta incuestionable, tiene un poco ese culto personalista. Me recuerda casi como cuando los argentinos peronistas hablan de Perón, hay algunos que así hablan de Trump, y por eso no van a hablar de esto. Y los de izquierda muchas veces no van a hablar de este tema porque ellos también querían que se eliminara esa ley. Por algo Biden no lo ha mencionado y el establishment político tampoco, porque están felices con que la ley se fuera. Pero creo que fue un error revocarla, porque era una buena ley. Y por eso yo creo que la puso del principio porque era una ley buena. Pero después, en sus últimas horas de gobierno, la eliminó mientras nadie se daba cuenta y mientras todos estaban enfocados en otras cosas. Pero bueno, comenten qué les parece ahí abajo, si están de acuerdo con esta ley que se haya revocado, preferirían que se hubiera quedado, por qué creen que se eliminó, creen que tiene que ver con corrupción o creen que hay alguna cosa oculta detrás. Estoy seguro que algunos van a intentar inventar alguna justificación de por qué lo hizo, porque al amado líder no se le puede cuestionar nada, ¿no? Y todo hay que buscarle alguna justificación de que no puede ser corrupción, siempre es otra cosa.
Pero bueno, coméntenlo también ahí abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también en los comentarios para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.